Bienvenidos a una nueva edición de Poder Geopolítico, una edición de entrevistas. Nuevamente, yo soy Ashley Flores Montesinos y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el conflicto geoeconómico entre Eurasia y la OTAN. Para ello tenemos también a nuestro invitado estrella el día de hoy, que ya hemos tenido en otras ocasiones, el doctor Guillermo Rocafort, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y además ganador del Premio Internacional de Periodismo 2022, un premio bastante reconocido que lo otorga el Club de Periodistas de México. Bienvenido, Guillermo, nuevamente a Poder Geopolítico. Muchísimas gracias, Ashley y Manuel. Es un placer para mí estar de nuevo con vosotros. Muchísimas gracias por convocarme. Bienvenido. Además, tenemos a nuestro director de Poder Geopolítico que no podía faltar el día de hoy, Manuel Durán. Manuel, bienvenido también a este ciclo de entrevistas. Muchas gracias y a compartir con ustedes interesantes conceptos. Así es. Comencemos en honor al tiempo y la primera pregunta que tenemos el día de hoy para Guillermo es, a raíz del conflicto en el frente ucraniano de Europa, en el frente ucraniano se habla de que Europa está desindustrializada. En tu mirada, desde tu perspectiva, ¿esto es así? ¿Se puede afirmar completamente? Y siendo afirmativa tu respuesta en ese caso, ¿qué causas se le atribuiría a ello? Pues desde luego que lo del conflicto de Ucrania es un elemento desencadenante, a más de la desindustrialización que sufre el viejo continente, la Unión Europea. No es la única causa. Aquí hay un detonante, sobre todo en términos del incremento de los gastos de producción, por el incremento de los costes de las energías, sobre todo el gas y el petróleo que proveía de forma regular, constante y a muy buen precio la Federación Rusa en las últimas décadas, pero desde hace un año, con el conflicto que está alentado por las fuerzas globalistas, vemos cómo se han disparado los precios. Por lo tanto, la industria, allí donde quedaba, que no era en todo el viejo continente, porque hay un proceso de industrialización que lleva ya durando décadas, pero ahí donde quedaba sobre todo, que es en el norte de Italia y en Alemania, sobre todo la industria química y la industria automovilística, pues vemos como su horizonte de existencia no alcanza las 2 décadas. Si a eso le unimos el hecho de que, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha prohibido para el 2035 que haya coches que se muevan con energías que se denominan fósiles, básicamente el petróleo, gasolina, gasóleo, etcétera, al final, ¿qué va a pasar con toda esa industria automovilística alemana, que es el motor de esa nación, la Unión Europea? ¿Se va a deslocalizar? Porque realmente aquí parece que en la Unión Europea no vamos a tener más coches de esa naturaleza. Por ejemplo, en España, que también es la segunda nación europea en fabricación de vehículos, se me ocurre, por ejemplo, la fábrica de Ford en Valencia, la de Almusafes, que da empleo a unas 4.000 personas y tiene digamos, unas empresas auxiliares de otras 40.000, pues claro, con ese nuevo perfil de eliminar ese tipo de vehículos siguiendo una política, yo creo, errática, medioambiental, que además no es ni siquiera aplicable globalmente, porque ya sabemos que hay naciones como, por ejemplo, la India y China, que van a seguir apostando por ese tipo de vehículo a motor con gasolina o gasóleo. Pues al final vemos que la Unión Europea se está haciendo lo que dicen los japoneses el harakiri o el seppuku, es decir, se está suicidando, y si no lo hiciera ya estaría, digamos, Estados Unidos con la katana para cortarle la cabeza de forma inmediata, ¿no? Es decir, el horizonte es verdaderamente pavoroso, pero la responsabilidad es de los dirigentes europeos. Sí. Guillermo, para seguir en esta línea de los suicidios colectivos, como consecuencia del conflicto entre la OTAN y Rusia sobre suelo ucraniano, en lo inmediato aparece como gran ganador geoeconómico los Estados Unidos en desmedro de una Unión Europea muy debilitada. A tu juicio, ¿hubo una estrategia deliberada o, para decirlo como teoría del caso y más directo, quién hizo estallar Nord Stream? Pues yo creo que eso es un tema que ahora mismo la Unión Europea es, a nivel de la opinión pública, no de la clase política,
que no está plantando ni siquiera ninguna interrogante, ¿no? Pero acá digamos, a nivel de la opinión pública, sobre todo en Alemania, se están dando cuenta que, digamos, esas fuentes de energía que antes proveía, como digo, la Federación Rusa, con carácter sin restricciones y a un precio muy bueno y competitivo, ahora se está sustituyendo, digamos, con el gas licuado, básicamente, que viene de Estados Unidos, ¿eh? Lo cual eso está incrementando esos costes. Y si a esto le unimos, como ya hemos visto durante el último año, distintas declaraciones con respecto a ese gran gasoducto, por cierto, que construyeron y financiaron en parte los propios alemanes, porque la gente se cree que el Nord Stream 2 era de la Federación Rusa. El consorcio de ingeniería que lo construyera de mayoría de capital alemán. El hecho de que después de una serie de declaraciones, además hechas en público por parte de la administración Biden, señalando que ese gasoducto, oleoducto iba a desaparecer, y al final nos encontramos con que así ha sucedido, ¿no? Y por otra parte, van y le echan la culpa a la Federación Rusa, cuando realmente ese gasoducto pues, iba a ser una fuente de ingresos, de divisas, digamos, de un carácter muy importante para Rusia, ¿no? De hecho, de un dato, cuando volaron y está cada vez más claro que han sido la OTAN y en concreto Estados Unidos y el Reino Unido, que están constantemente desestabilizando a la Unión Europea, cuando se produjo este fenómeno de esta voladura, que además así, lo ha recogido así un premio Pulitzer en Estados Unidos y ha escrito un artículo bastante prestigioso a este respecto, hay que decir que en ese mismo día en Alemania, en Twitter, era hashtag o trending topic declaración de guerra, escrito en alemán, pero no declaración de guerra contra Rusia, sino que el pueblo alemán estaba exigiendo una declaración de guerra contra Estados Unidos, porque el pueblo alemán, en su convicción interna, a pesar de toda la presión mediática que sufre y en las redes sociales, sabe que los responsables son, bueno, ya no los Estados Unidos en este caso, hay que circunscribirlo a la administración Biden, porque desde luego al presidente Trump jamás se le ocurriría hacer un acto, digamos, de carácter terrorista y de delito medioambiental como es volar ese gasoducto que ha provocado tantos daños, sobre todo en aguas territoriales de Noruega y de Dinamarca, parece ser. Guillermo, manteniéndonos en el tema de Estados Unidos, específicamente en cuanto a su moneda, para nadie es un secreto que el dólar se ha visto siempre como una moneda de reserva global. Actualmente, ¿cuál es el estado del dólar bajo esa premisa? O sea, bajo el comercio internacional, bajo la reserva global. ¿Cómo lo ves allí? Bueno, desde los tratados de Bretton Woods, la economía mundial se dolariza, hasta el punto de que las grandes transacciones internacionales no solamente se tenían que hacer en dólares, sino a través de pasar por bancos que se llaman correspondientes, o sea, en dólares estadounidenses y a través de bancos estadounidenses. Así se hacían las transferencias. Todas las transferencias en dólares tienen que hacerse a través de un banco estadounidense. ¿Por qué? Porque es la moneda global y así controlan el mundo los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues desde que ya hay potencias emergentes de gran fuerza, como por ejemplo la India, como son por ejemplo China o la propia Federación Rusa, estamos viendo cómo ese dólar está siendo en jaque. Por lo tanto, está en peligro la supremacía económica de esa nación de Estados Unidos. Eso lo hemos visto en la época de las sanciones. ¿Por qué? Porque cuando hubo restricciones, ese tipo de transacciones de las exportaciones de gas y de petróleo pues se hacían en moneda europea, moneda estadounidense. Pero la Federación Rusa ha impuesto a las naciones europeas que todavía siguen importando esas fuentes de energía el rublo. Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo una moneda pues ya se va abriendo paso, ¿no? Porque realmente si tú vendes un producto, que menos que te paguen en tu propia moneda, básicamente para que tu moneda se revalorice y no se hunda en los mercados como pretendían hacer con el rublo. ¿Qué estamos observando también? Que las grandes potencias productoras de gas y de petróleo, vamos a decir, de carácter árabe, como puede ser, por ejemplo, Arabia Saudí y como Qatar, como cada vez más le están dando la espalda al dólar. ¿Por qué? Porque estas naciones emergentes de gran poder económico ya están descontando que esa moneda ya no va a ser con carácter unipolar, sino que cada vez vamos a ver monedas más fuertes, la china, la rusa, la india, pero a todo esto a la par, y ya con esto acabo, nos encontramos con que el euro es el gran derrotado, porque el dólar todavía mantiene una fortaleza, vamos a decir, abismal. O sea, el dólar, la guerra contra el dólar va a ser titánica, pero el euro no para de hundirse con respecto al rublo, con respecto al dólar. Es decir, esto denota que la nación o el polo geopolítico que más se está perdiendo en este contexto de guerra es la Unión Europea.
siguiendo con esta línea de las divisas y de las monedas de reserva internacional, cuando Arabia Saudita comienza a vender su petróleo en yuanes y cuando la Unión India comienza a comprar petróleo a Rusia en dirhams emiratíes, ¿estamos hablando de un punto de inflexión en el equilibrio geoeconómico mundial o de hitos aislados y continuaremos bajo el monopolio del dólar aceptando lo que es un monopolio? Pues yo creo que estamos en una tendencia. No se puede decir que es algo determinante porque la fuerza del dólar es indudable, ¿no? Pero en esa tendencia que dura ya varias décadas vemos estas naciones del BRICS, sobre todo, porque el poder geopolítico, no lo olvidemos, ya es que se ha trasladado, ya no está en la Unión Europea, ya no está en Estados Unidos, ahora está en lo que es la zona de China, la India y todos esos territorios, ¿no? Que son potencialmente económicos los que más están creciendo en las últimas 2 décadas. Entonces, esto denota que es un cambio de tendencia, inflexión. El dólar todavía está resistiendo, es indudable, pero se ha roto, como decimos en España, se ha roto el melón. Entonces ahora cada uno va a coger su tajada. El melón antes era el melón del dólar yanqui. Al romper el melón se abren las tajadas y ahora ya pues el dólar mantendrá un peso específico importante porque mientras, por ejemplo, hacia la Unión Europea, por cuanto del servilismo de la Unión Europea a los Estados Unidos, pero claro, ahora mismo ya la India, China, Rusia ya ponen sobre la mesa sus monedas, su soberanía. Además, no olvidemos, monedas que no son de carácter estrictamente fiduciarias como el estadounidense, que son papelitos pintados de colores. Estamos hablando de monedas que son respaldadas en cantidad de divisas y de preciados, metales preciosos como el oro y la plata que atesoran los bancos centrales de esas grandes naciones del BRICS y que dan respaldo real y efectivo a esos papelitos en lo que se ha quedado ahora mismo representado básicamente el dólar. Bueno, el dólar no solamente está respaldado por esa confianza, sino también, lógicamente, por la OTAN. La OTAN es una institución militar al servicio de papelitos de colores. Guillermo, hablando ya un poco más sobre la Unión Europea, que venimos conversando a lo largo de esta valiosa entrevista, ¿qué tan unida consideras tú que está la Unión Europea? Bueno, magnífica pregunta. Yo creo que nunca como hasta ahora ha estado tan desunida la Unión Europea. Básicamente aquí se producen varios procesos de ruptura. El eje franco-alemán, que era la base, vamos a decir, de ese motor fundamental, esa convivencia que había, digamos, entre los dirigentes después de 2 guerras mundiales, que realmente fueron 3, porque la primera fue la guerra franco-prusiana del año 1870. Pero bueno, de entonces han ido de la mano y hemos visto a Helmut Kohl con François Mitterrand, hemos visto a Angela Merkel con los sucesivos presidentes de la República Francesa, yendo de la mano, pero ahora ya podemos hablar abiertamente de que hay una fractura, hay un desentendimiento. Un desentendimiento evidente y claro entre Francia y Alemania, ya no son la pinza que lo unen. ¿Qué nos queda ahora mismo? Pues la inercia de una burocracia totalmente inútil y fanática que compone Bruselas, que lo único que van a hacer es defender sus propios intereses como casta funcionaria europea que vive muy bien a costa de los europeos, y además estamos viendo ya que cada vez hay naciones de un índole cada vez lo que ellos definan gamberras o díscolas. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Hungría, que siendo una nación muy pequeña, pues ya está demostrando cómo ellos anteponen su seguridad nacional a la hora de negar y vetar esas sanciones draconianas contra Rusia, ¿no? Vemos también Polonia, que desde un punto de vista ideológico no sigue la agenda ideológica de Bruselas. Vemos Italia, otra gran nación, donde ahora está encabezando el poder ejecutivo el primer ministro Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es del partido Fratelli d'Italia. Es el vínculo del partido, vamos a decir, de Mussolini, que se ha civilizado, se ha adaptado muy bien al momento presente, pero es un partido eminentemente soberanista. Hay otros países, por ejemplo en Suecia, donde ya partidos soberanistas ya están anteponiendo sus criterios, vamos a decir, eminentemente patrióticos, locales o regionales, como se vea. Es decir, ¿qué vemos? Vemos un fraccionamiento, una disociación, ya no hay una voluntad única. Cada vez que se reúnen los consejos europeos, donde van los primeros ministros y jefes de Estado, aquello es, como decimos en España, una jaula de grillos, donde realmente ponerse de acuerdo es muy difícil y donde la Unión Europea cada vez va poniendo más dinero como forma de sobornar o de comprar voluntades políticas
pero el dinero se está acabando y la economía se está hundiendo, ¿no? Por lo tanto, respondiendo, Ashley, a tu pregunta, pues realmente esa voluntad europea puede saltar por los aires en los próximos años. Insisto, lo mismo, no va a ser a corto plazo, va a ser una tendencia, pero las señales que da la política a nivel de la Unión Europea son bastante perturbadoras. Y lo que más lamenta la opinión pública europea es que no haya, por ejemplo, con respecto al caso de Rusia, no se suscite un interés diplomático que consista en sentar a la mesa a rusos y a estadounidenses, como sí pasó, por ejemplo, con el general Charles de Gaulle o con la Austria neutral, en cuya capital en Viena se reunían periódicamente los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y los ministros o los secretarios de Estado de Estados Unidos. Había un punto de encuentro. Europa era pues ese vínculo de contacto, de diálogo, de distensión. Ahora mismo la Unión Europea ni siquiera irradia ese aspecto geopolítico. Por lo tanto, somos pues una colonia, como lo es, por ejemplo, en la actualidad, podríamos decir, Puerto Rico, ¿no? Realmente aquí viene Biden cuando quiere e impone y dicta sus órdenes. Y no hay ninguna resistencia como hubo, por ejemplo, en el pasado con el propio general Charles de Gaulle, que sí que llevó a cabo una política soberanista. Ojo, en las próximas elecciones en Francia, el partido de Marine Le Pen defiende esos postulados soberanistas del general Charles de Gaulle, porque el gaullismo se ha entregado con armas y en bagajes al lepenismo. ¿Por qué? Porque se suscita sobre todo en esta guerra contra la globalización la soberanía de la nación francesa, que es muy fuerte todavía. Bueno, en ese sentido tengo entendido que el nieto del general de Gaulle, Pedro de Gaulle, se entrevistó hace poco en Moscú con Vladimir Putin. Siguiendo con esta tónica, bueno, Guillermo, no solamente hay disensiones en la Unión Europea, el sur global y varios países de Oriente no se han plegado a las sanciones que pretende imponer Occidente. Dicho eso, vamos a la pregunta y al grano. ¿Quién crees tú que está ganando y quién crees tú que va a ganar la guerra de las sanciones económicas? Pues mira, efectivamente, antes lo que hay que decir es que Occidente se ha quedado solo, se ha quedado aislado, o sea, ya no está Rusia aislada, ¿no? Uno ve el mapa del mundo y ve como, por ejemplo, las naciones asiáticas, naciones africanas, naciones americanas, muchas de ellas, sobre todo de la América ibérica o hispánica o latina, que da lo mismo como se diga, la entidad es la misma, cómo no se ponen de acuerdo, ni siquiera en su momento... se me ocurre, por ejemplo, el presidente Bolsonaro. Él dijo que de ninguna manera. O sea, ya no es una cuestión eminentemente ideológica. El presidente Lula dijo lo mismo, de ninguna manera. Exacto. Básicamente porque Brasil depende de los fosfatos y los fertilizantes rusos. Sin ellos se morirían de hambre o su industria agrícola, que es fundamental, tendería a la desaparición, que es lo que está pasando en la Unión Europea. Pero volviendo a tu cuestión, hace poco hice una entrevista muy buena a un general español muy prestigioso, el general Dávila, y él concluía de la siguiente manera. Dice, la guerra económica ya la ha ganado Rusia. Él concluía de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿quién se va a llevar los frutos de esa victoria? Porque todos sabemos quién ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién la ganó en Europa? La ganó la Unión Soviética, pero los frutos se los llevó Estados Unidos. Ahora podría ser la República Popular China, ojo. Exacto. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Mira, es un tema que además yo en mi universidad le doy mucha proyección, mucho análisis y mucho debate con mis alumnos. Por cierto, la mayoría de ellos son hispanoamericanos y compartimos muchos puntos de vista al respecto. Entonces, entramos, por ejemplo, en la página web de la Unión Europea y ellos han hecho, por ejemplo, previsiones de cómo van a afectar las sanciones a la Federación Rusa. Y se ve cómo las previsiones no se cumplen de ninguna manera. No se han cumplido ninguna. Creían que se iban a cargar la bolsa. La bolsa hicieron, la verdad es que los rusos, una defensa numantina, como decimos en España, muy buena, abriéndola paulatinamente con los valores, digamos, bursátiles más sólidos, menos sujetos a volatilidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la bolsa de Moscú va como un cañón, ¿no? ¿Qué pasó con el rublo? Exactamente. Después de un primer shock, porque eso fue un shock, el comienzo del conflicto, el rublo se ha ido revalorizando a pasos agigantados con respecto al dólar y al euro. Pero a lo que voy, o sea, la Unión Europea en su página web nos informa de una serie de previsiones de cómo la economía rusa va a ser devastada, liquidada y extinguida con una serie de sanciones que vemos que no están teniendo prácticamente ningún resultado. Es decir, jamás ha ganado tanto dinero la Federación Rusa exportando materias primas como ahora.
Jamás, todo gracias a la Unión Europea. Pero en cambio, la Unión Europea jamás, y cuando digo jamás es jamás, ha informado al pueblo europeo o a los Estados miembros del coste que este tipo de medidas traerían aparejadas a nuestras economías. Yo lo recuerdo al comienzo del conflicto, voy a uno de los mejores programas de televisión con carácter habitual que se llama Horizonte. Canal 4 es una televisión generalista y lo preside un magnífico periodista que se llama Iker Jiménez. Se llama el programa Horizonte, los jueves por la noche en España. O sea, la gente que se quiere informar en España ve Horizonte porque llevan gente con criterio. Y recuerdo que me lo planteó el periodista Iker Jiménez. ¿Tú qué piensas desde un punto de vista económico que supone esto? Yo le dije a la semana del conflicto, dijo, con las primeras sanciones, esto es nuestra ruina. No nos han informado y no nos van a informar jamás de lo que nos va a suponer este conflicto en términos de inflación, como estamos viendo, nos hemos puesto en el 10%, en términos de recesión, en términos de desempleo, en términos de ruina, en términos de reducción del Producto Interior Bruto, jamás. Es decir, la Unión Europea, desde un punto de vista económico e informativo, es una auténtica dictadura de la censura. Pero eso sí, nos hacen previsiones de cómo la economía rusa se está viendo afectada y vemos con sorpresa cómo esas perspectivas no se cumplen ni una. No se ha cumplido ni una. Y en cualquier caso, lógicamente, Rusia habrá podido sentir y verse afectada, porque lógicamente las relaciones económicas con la Unión Europea eran muy fuertes, pero ni de lejos lo que nos anticipaban, por ejemplo, Josep Borrell, Charles Michel, el presidente de la Comisión, y todos estos inútiles que nos decían que era cuestiones de días, que Rusia enarbolara la bandera blanca de la rendición. Sinceramente, a Rusia cada vez se la ve más fuerte en el contexto militar, de esa operación militar que está llevando a Ucrania, y sobre todo en el contexto económico y en ese enfoque de mundo multipolar donde Rusia va a apostar por la soberanía, por la desglobalización y sobre todo por un mundo multipolar donde el dólar, los Estados Unidos no marquen el ritmo de todas las naciones, lo cual entiendo que es un enfoque muy positivo, sobre todo para las naciones emergentes, la India y otras que están hartas de esa especie de policía internacional que se ha convertido la OTAN de la mano de los Estados Unidos. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. No sé si Manuel tiene otra pregunta que quiera agregar. Bueno, estuvimos con... Muchas gracias, Guillermo. Nada más que agregar, magistrado, y que le vaya muy bien. Igualmente, don Manuel. Por favor, te interrumpí. Disculpa. Nos despedimos el día de hoy. Estuvimos, como les comenté al inicio, con el gran Guillermo Rocafort, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y el ganador del Premio Internacional de Periodismo 2022. Bueno, suscríbanse a nuestro canal y seguiremos viéndonos en próximas ediciones de Poder Geopolítico.